Bendiga, Dios les guarde en esta hora. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de su podcast Momentos de Fe. Quien le habla es su anfitrión, el pastor Juan Carlos Reyes. Amén. En una vez más en este programa. Este programa es auspiciado por la iglesia Cristo Misionera Mahanaín y los pastores, el obispo Raymond y Eva Arroyo. Hoy, como todos los días, hoy hay una programación especial donde estaremos entrevistando a una pastora, una mujer de Dios, donde sabemos que a través de su trayectoria y de la sabiduría que Dios le ha dado, yo sé que serán edificados a través de este programa. Hoy con nosotros nos acompaña la reverenda Rugelis Morales. Dios le bendiga, pastora. Amén, pastor Juan Carlos. Dios le bendiga mucho. Y agradezco a Dios la oportunidad y a usted, pastor, por pensar en nosotros para compartir esta conversación. Gracias por acceder a nuestra invitación. Amén. Entrando rápidamente en materia, queremos preguntarle quién es la pastora Rugelis Morales. Amén. Pues mire, yo soy una mujer que Dios conquistó su corazón desde muy pequeña y hemos servido en lo que por gracia de Dios nos ha permitido servir en cada área, pero además de eso, ¿verdad? Soy madre, soy esposa, soy maestra y servidora en todo lo que Dios nos permite hacer. Amén. Quiere decir que usted creció en un hogar cristiano. Yo crecí en un hogar de valores cristianos. Cuando yo nací, mis papás se apartaron, no de la fe, quizás del congregarse. Y eso me permitió tener los valores en mi corazón, pero no crecí en un hogar, ¿verdad?, donde estuviéramos sirviendo al Señor. Sin embargo, yo soy fruto de una escuela bíblica. Mis papás no iban a la iglesia, pero me enviaban a una escuela bíblica y de ahí Dios conquistó mi corazón para siempre. Amén. Quiere decir que sus padres le inculcaron lo que es el temor a Dios. Claro que sí. Cada noche mi mamá oraba conmigo. Me enseñaba una lección de la palabra y vengo rodeada así de una familia de pastores, de adoradores, de músicos, así que todo eso estaba alrededor. Aunque en mi hogar mis papás no iban a la iglesia, no militaban, sí la fe siempre estuvo. ¿Cómo describe su niñez? Pues mira, es fantástica, muy buena, una familia estable, teníamos lo que necesitábamos y agradezco a Dios por mi familia y el hogar que Dios me puso para traerme. ¿Qué principios le enseñó su familia en medio de su proceso de niñez que todavía hasta el día de hoy la sostienen usted? Pues mira, el temor al Señor, el orar, el contar con Dios, el tener a Dios presente siempre, eso es algo que he llevado desde muy pequeña porque así se me enseñó en mi hogar. Amén. Sabemos que expresó que desde muy pequeña su mamá le leía cuentos, le leía la Biblia, le enseñó a orar, le enseñó el temor de Dios. Además, usted comenzó desde muy niña a asistir a una escuela bíblica. Desde que usted tenga razón y conocimiento, ¿a qué edad usted empezó a ser cautivada por la voz de Dios? Pues yo comencé cuando tenía como 5 o 6 años. El hermano de mi mamá era pastor. Y entonces, desde muy pequeña empecé a cantar. Y él empezaba a llevarme, donde él iba a predicar, me llevaba para que yo cantara. Yo cantaba pistas de Paola Marino, los de ese tiempo. Y de ahí comenzó, luego seguí yendo a la escuela bíblica. Cuando tenía 12 años, en un culto de niños, entregué mi corazón a Cristo. A la edad de 12 años, Sí. hizo su profesión de fe. Eso es, amén. Se convirtió en una fiel amante de Dios. Sí, ya Dios había prendado mi corazón y yo solo esperaba la oportunidad, aunque era muy pequeña, solo esperaba la oportunidad de dar el paso. Y en aquel culto de niños recuerdo tener el pensamiento, lo voy a hacer hoy. Y con determinación dije, yo voy a aceptar a Cristo como mi Salvador hoy. Amén. Qué bendición el poder crecer en una niñez dedicada plenamente al Señor. A la edad de 12 años tuvo esa experiencia con el Señor. Durante ese caminar que usted tiene, que le entrega su corazón al Señor, ¿en algún momento de su juventud se descarrió o siguió fielmente en los caminos del Señor? Gracias al Señor, ¿verdad? Y a su misericordia, yo continué caminando. Al contrario,
yo me apasioné por Dios que yo no quería hacer nada más. Mi familia quería todos los veranos ir a la playa, yo quería quedarme orando en el templo. Mi familia quería que yo compartiera, yo no quería perderme un culto. Yo estaba todas las semanas, todo el tiempo en la iglesia. Yo no me perdía nada. Simplemente toda mi juventud yo la dediqué plenamente a servirle a Dios en todo lo que yo podía. Sí que se enamoró del Señor. Sí, Señor. Su encuentro fue real. El entregarse al Señor fue real. Amén. Pero en medio de su proceso, gloria al Señor que siempre permaneció y se fue enamorando cada día más del Señor. Pero ¿cómo usted puede describir el primer encuentro que usted tuvo con Dios? Pues mira, yo diría que desde que el Señor me pensó, desde ahí fue como si mi corazón siempre le perteneciera. Y recuerdo que todo lo de Dios me apasionaba, me llenaba. Yo no iba a la iglesia porque alguien me empujara, es que yo necesitaba estar ahí. Pero cuando tenía 16 años, yo recuerdo que fue un predicador a la iglesia. Y fue como que esa primera vez en la que Dios a través de alguien me habla. Y me habla de lo que Él va a hacer, y me habla de naciones, y me habla de cruzar los mares. Y yo recuerdo que recibí aquella palabra, lloré, pero en mi interior yo dije, eso se lo dicen a todo el mundo. Eso no, yo no soy nada especial ni extraordinario, eso conmigo no va a pasar. Fue lo que yo pensé en mi humanidad. Yo escuché aquello, pero realmente dije, pues ok. Pero no lo vi real en mi vida. No lo visualizaba de que Dios iba a cumplir, de que Dios iba a hacer realmente. Sí que lo tomó como una palabra más. Una palabra. Aunque me marcó, porque nunca la he olvidado. Recuerdo a quien Dios usó todo. Pero en aquel momento yo no veía lo que Dios Que no veía. Creía. Eso es. Que iba a llegar a un extremo tan alto, un nivel tan alto. A donde por la misericordia de Dios nos haya permitido caminar. Amén. Sabemos que durante su niñez, como usted cuenta, le entrega su vida al Señor, comienza a vivir para Dios a la edad de 16 años. Sí. Comienza lo que es su juventud en el Señor. Amén. ¿Cómo usted describe su juventud en el Señor? Pues mira, haciendo de todo, predicando en las calles. Yo empecé, mi primera labor en la iglesia fue vestir, tenía 12 años, vestir los niños de la vecina para que fueran a la escuela bíblica, ayudarles a dar desayuno porque eran 5 niños. Y yo recuerdo que llegaba a la iglesia temprano, me iba a esa casa de la vecina a ayudarle a preparar los niños para llevarlos a la iglesia. A los 12 años empecé a dar clases de escuela bíblica. Recuerdo que mi primer sermón lo di cuando tenía 10 años y recuerdo que prediqué de Jonás. Pero a pesar de todo eso, yo empecé a dar escuelas bíblicas de extensión. Eso fue lo primero que Dios me confió en las manos. Reunirme en un lugar donde no había gente, no había micrófono, no había nada. Ir a tocar puertas, pedir niños, reunirlos en un sábado y sentarme a darles la clase de escuela bíblica. No había nadie allí. Pero mi corazón se moría por hacer algo por Dios. Sí, que su encuentro con el Señor fue de tal grado que no había algo más importante para usted que Dios. Nada. De Dios. Y sabemos que durante nuestras etapas, nosotros vamos creciendo en el Señor. Y cada proceso en nuestra vida tiene una marca particular donde Dios trabaja con nosotros. Sabemos que de su niñez cantaba cuando se iba con su tío pastor a predicar. Cuando llega la juventud, ¿qué comenzó usted a ver cómo Dios comenzó a trabajar en usted? Que comenzó esa hambre por seguir creciendo en el Señor. Pues la iglesia donde yo iba era una iglesia independiente. Así que uno tenía que servir en diferentes áreas y eso va desarrollándote. Así que yo lo mismo limpiaba el templo, que si que tenía que dar una clase la daba, que si tenía que predicar en la calle lo hacíamos. Todas las áreas en donde hubiera que servir. Sí empiezo a ver algo muy especial de parte del Señor cuando yo adoraba.
En mi intimidad, cuando me iba a orar y tomaba mi guitarra y comenzaba a adorar a Dios, mi corazón en la experiencia de adoración, no porque hubiera nadie al frente, simplemente Dios y yo, era algo una comunión tan profunda con el Señor que yo no necesitaba nada más. Y empecé a ver que eso igualmente se empezaba a manifestar cuando yo cantaba. Veía lo que el Señor empezaba a hacer en la gente. Veía que alguien que pasaba solo por una alabanza entraba por las puertas del templo. Vi gente que solo por eso entró y dijo: yo quiero a Cristo, sin esperar un llamado, sin esperar. Y eso me hace empezar a darme cuenta cuán real era la presencia de Dios y cuán trascendente se torna lo que nosotros humanamente hacemos solamente porque Dios bueno, no solamente, sí, porque Dios lo respalda, y eso es lo que lo hace extraordinario. Sí, que esas experiencias fueron las que fueron marcando su vida Sí, en el medio de su juventud. eso es así. Y sabemos que la juventud cuando es bien difícil para un joven Claro, permanecer sirviéndole al Señor, la cual sabemos que la juventud tiene tanta presión en ese proceso de crecimiento que le ayuda a usted a poder pasar esa etapa tan difícil en la juventud. mira, yo creo que el mismo Espíritu Santo. Yo estaba muy consciente de que yo era una joven diferente. Yo iba a la escuela y vestía diferente de todas las demás. Recuerdo que una vez en high school la gente decía: ay, esa es la monja de high school, de la escuela, la monja de Berwyn, que era donde yo estudiaba. Y hacían ese tipo de comentarios y todo lo demás. Pero eso no me quitaba el deseo de seguir. Siempre mantuve mi fe. Yo tuve una determinación del corazón muy firme de servir a Dios, costara lo que me costara. Y empecé a ver que esa determinación empezó a servir de testimonio a muchos jóvenes. Entonces se me acercaban muchos jóvenes, yo no sé cómo tú puedes, jóvenes cristianos. Se me acercaban muchas jovencitas. Aquel día que yo te vi de tal y tal forma, dije: yo voy a cambiar mi manera de vestir. Dije: si ella puede, yo puedo hacerlo. Y así, simplemente sin decir mucho, solamente con caminar, eh, de alguna manera eso causaba algún impacto. Sí, que su vida realmente se conectó a Dios de una manera tan poderosa Sí, que en su mente solamente uno expresa diciendo: yo quiero vivir para Dios, eso es amén. yo quiero vivir para agradar a Dios. ¿En qué momento dado usted tuvo sus primeras experiencias con el Espíritu Santo del Señor? Pues mira, yo oraba por el bautismo del Espíritu Santo. Y estuve muchos años orando y nada pasaba, pero yo recuerdo que yo cantaba y yo veía como el Señor bautizaba a la gente. Y luego yo me iba al altar a llorar y yo decía: Señor, ¿cuándo va a pasar conmigo? Y esa oración y esa petición la tuve muchos años, pero un día tenía yo ya como 19 años o 20, y estaba pasando por un momento de crisis de esos que llegan, de pruebas, de tempestad. Y en mi corazón se empezó a despertar una raíz de amargura que no debía estar ahí. Y empiezo a reconocer: esto no debe estar en mi corazón. Y me fui 3 días a una casita de oración a separarme con Dios. Hablé con una hermana, ellas se fueron conmigo, nos fuimos a orar. Eh, pero recuerdo que en medio de esa oración también llegó un día a la casa y dije: hoy no voy a ir al templo. Llamé que no iba para la iglesia, pero hablé con mi Dios y mi Señor y le dije: Señor, yo no voy a salir de mi habitación hoy hasta que tú hagas algo conmigo. Dije: yo no sé qué tú vas a hacer, pero yo no puedo servirte con una raíz de amargura en mi corazón. Así que empecé a orar como desde las 4 de la tarde en mi habitación. Empecé a orar, a caminar, a orar, a caminar. Pasaron las 5, las 6, las 7, las 8 de la noche. Como a las 8:30, sin imposición de manos, quizás sin que nadie estuviera ahí, simplemente yo sentí en mi habitación que la presencia del Señor inundó todo aquel espacio. Y estando de rodillas, yo empecé a hablar en otras lenguas. No fue extenso, pero cuando aquello pasa, de momento me siento y digo:
Señor, fuiste tú. Y tengo la Biblia en las manos y abro la escritura e inmediatamente mis ojos caen en un verso que dice: vosotros resistís siempre el Espíritu Santo. Y mi mayor evidencia de lo que Dios hizo en mí aquella tarde es que después de esa experiencia, en ese instante yo sentí que todo lo que había en mi corazón se fue. Fue un proceso de sanidad interior instantánea. Yo no sentí más aquella tristeza, yo no sentí más aquel coraje, no sentí nada más. Y aquella experiencia fue bien impactante para mí. Y aunque fue extraordinaria, en medio de todo lo que estábamos pasando, yo contristé al Espíritu Santo luego de eso. Porque al testificar hubo gente que puso en tela de juicio lo que Dios había hecho. Y de momento me contuve por un año. Pero ¿en qué manera contristó el Espíritu Santo? ¿En qué manera contristé? Mire, Dios permite procesos en nuestra Amén. vida. Y cuando uno empieza a trabajar para el Señor y en medio del liderazgo, como en cualquier otro escenario, se empiezan a despertar diferentes opiniones o sentir. Y yo recuerdo haber testificado con mucha alegría lo que sucedió. Pero igualmente recuerdo esa semana que alguien se levantó en la congregación y puso en entredicho el testimonio, diciendo las personas que dicen que están llenos del Espíritu Santo, pero no están llenos. Y aquello en mi juventud me causó una crisis. Y yo recuerdo que le dije: Señor, si el yo hablar en lenguas le puede traer a otra persona incomodidad, no lo voy a hacer más. Que prácticamente una persona que posiblemente pueda decir que se siente una persona madura y espiritual, por poco mata tu vida espiritual. Sí, y lo permití. O sea, permití que aquello detuviera algo que por años yo estaba pidiendo al Señor. Permití que aquello simplemente pusiera en mí, yo creara una barrera hacia el Espíritu, y dije: no voy a sujetarme a este tipo de situación. Mejor detengo lo que yo estaba experimentando por complacer. ¿Y qué pasó en ese periodo donde usted sintió que Dios... Muchas cosas. Pasó de todo en aquel periodo. Fue un momento bien difícil cuando eres probado, cuando eres calumniado, cuando se dicen cosas que no son ciertas, y cuando Dios te está transformando. Porque en medio de todo eso, entonces el Señor empieza a hablar de movimiento, entonces el Señor empieza a hablar de transiciones. Y yo recuerdo haberle dicho al Señor, yo siempre digo que Dios es mi amigo, yo hablo con Dios con total honestidad, y yo recuerdo haberle dicho al Señor: si tú quieres que yo me mueva de congregación, te vas a tener que sentar en mi cama y decírmelo. Y Dios no trabaja así. No, porque queremos que Dios trabaje a nuestra manera. Ajá. Y no a la manera de Él. Me recuerda una conversación de ahorita. Amén. Y simplemente el Señor utiliza esos momentos que no los vemos, pero son los momentos que Dios los convierte en bien. Porque son los momentos que nos forman. Ahí comenzó en su vida a experimentar cómo Dios comenzó a formarle en su vida el carácter. Cómo Dios, sabemos que el Espíritu Santo sintió el silencio de Dios. Yes. Porque sabemos que cuando el Espíritu Santo se contrista, sentimos ese silencio de Dios. Nos sentimos vacíos, nos sentimos que le hemos faltado a Dios. ¿Cómo usted pudo recuperar nuevamente la atención de Dios? Pues mira, empiezan a pasar muchas cosas, incluyendo una transición, ¿verdad? Me muevo de congregación, en mi caso. Y cuando estamos caminando en la iglesia donde el Señor nos lleva, yo recuerdo que un día la pastora se me acerca y me dice: Roeli, yo he visto que como Dios te usa, yo sé que tú sientes la presencia de Dios, pero yo nunca te he escuchado hablar en lengua, yo nunca te he visto danzar. Y yo le conté lo que me había pasado y ella me dijo: yo voy a orar. Y la visitación de Dios pasó un tiempo. Y recuerdo que un día el pastor predicó, no recuerdo, que yo solo sé que yo pasé al altar por otra necesidad. Y según fue la visitación en aquel primer momento en mi habitación,
así muy similar fue en el segundo momento. Yo no la esperaba, yo no la estaba pidiendo. Yo estaba en el altar, físicamente no me sentía bien. Mi pastor empezó a orar, no puso sus manos sobre mí. Él solamente extendió sus manos a la distancia y decía: Dios está aquí. Nada más. No había música, no había adoración. Él decía: Dios está aquí. Y en ese momento, en medio de un silencio congregacional, el Espíritu Santo volvió, ¿verdad?, a abrazarme, y yo empecé a hablar en nuevas lenguas nuevamente. Y ahí le dije: Señor, nunca más. Por eso para mí la experiencia con el Espíritu Santo es tan personal. Y hay personas que quizás puedan pensar: pues necesitamos esta atmósfera, como que es un lenguaje popular en este tiempo, para que algo suceda, cuando realmente Dios lo hace como Él quiere, cuando Él quiere, y no hay nada que detenga su poder. Definitivamente, y Dios trabaja en los escenarios que nosotros pensamos que Dios no va a trabajar. Ajá. Y de la manera como Él quiere hacerlo. Amén, pastora. Sabemos que aparte de su juventud, esas experiencias que la marcaron, que la ayudaron a crecer en cierta área en su vida. ¿Qué usted me puede decir a mí? ¿Cuándo comenzó su vida a inclinarse más por la preparación? Sabemos que usted es maestra. Sabemos que es adoradora, es predicadora. Para la gloria del Señor, pues usted es una mujer muy apreciada no solamente en nuestro distrito, sino a nivel internacional. Usted fue superintendente de escuela bíblica a nivel internacional, y también fue internacional de misiones, si no me equivoco. No, de Distrito de Misiones, directora del Departamento de Educación Internacional. Amén. ¿Cómo su vida comenzó a dar ese giro cuando usted sintió que Dios comenzó a prepararla para algo especial? Pues yo empecé a tomar Instituto Bíblico en aquella primera iglesia, o sea que a los 17 años yo me gradué del Colegio Bíblico, del Instituto Bíblico. Me gradué a los 17 años. Aquella primera iglesia que me forma era una iglesia que prestaba mucha importancia al estudio de la Escritura. Era algo que no faltaba en el programa de la iglesia. Así que de ahí nace ese deseo de estudiar, de conocer a Dios, de aprender. Y ahí comencé, simplemente. Entonces, cuando uno predica la palabra, tú tienes que estudiarla, tienes que conocerla. Así que el estar activamente predicando es algo que te mantiene escudriñando. Sí, que es parte de nuestra disciplina. Ujú. Como predicadores, Eso es pues así. tenemos que tener una constante lectura de la palabra del Señor. Amén. Pero sabemos que, como dice, a la edad de 17 años se gradúa del Instituto Bíblico, donde realmente ahí comienza lo que se llama el proceso de preparación. Ajá. ¿Usted ya sentía que Dios tenía algo especial con usted, o usted pensaba que simplemente iba a terminar solamente adorando? ¿O ya sentía en su interior? Ya en aquel momento sabía que los planes de Dios eran más allá de lo que yo me imaginaba. Pero aún así yo veía muy distante que Dios pensara en mí. No, no porque Dios no tenga el amor, la gracia y la misericordia, sino porque uno no se cree capaz. ¿Por qué pensaba que eso estaba muy distante? ¿Peleaba con algo personal dentro de su interior Pues mientras iba creciendo en el Señor? no diría que peleaba con algo personal. Es cuando tú no sientes que es digno, o que realmente algo va a pasar. Cuando tú no ves en ti nada extraordinario, nada extraordinario. Lo único extraordinario que yo veía en mí era la pasión que yo sentía por el Señor. Eso era algo que yo no podía ocultar, era algo que yo no podía limitar. Era algo que nacía en mí. De hecho, mi mamá, si ella me veía orando, mi mamá no me interrumpía. Y ella me dice: yo veía algo de Dios tan especial en ti que yo nunca me atreví a interrumpir esa relación, a interrumpir que tú crecieras en Dios, que tú siguieras. Así que ellos nunca me detuvieron. Sí, que nunca fueron una clave de impedimento para que Ujú. usted tuviera esa relación con Dios. Todo lo contrario, Eso es amor. respetaron Sí, su lugar. eso es amor. Amén. Y
Me imagino que cuando llegó al Concilio de Cristo Misionera, ¿verdad? Ajá. ¿Qué pasó cuando usted llega a ese concilio como tal? Pues llego al concilio, solamente empiezo a trabajar en la iglesia local. Cuando llegamos a la iglesia, inmediatamente nos activaron, empezamos a trabajar, a servir, pero de alguna manera la gente empieza, pues, quizás a escuchar. Y recuerdo que me invitaban, por ejemplo, a los campamentos de damas a cantar o a predicar. Y aunque la iglesia para aquel entonces no se envolvía mucho en las actividades conciliares, sí me invitaban. Y entonces ahí yo empiezo a conocer la organización, ¿verdad? A conocer un poquito el concilio y a tener unas oportunidades ahí. Amén, que ahí comenzó su crecimiento como tal, el concilio comenzó a reconocerla Sí, como como predicadora, predicador. como adoradora, eso empieza a suceder y sí, pues se empiezan a abrir unas puertas porque empiezan a abrir áreas de necesidad y me llaman, hermana Rugeli, ¿usted cree que pueda hacer esto o aquello? Yo nunca he corrido para nada en la organización. Todo ha sido porque en algún momento yo digo que Dios me empuja uno recibe una llamada o lo que sea y pues si hay una necesidad, pues déjame orar y si Dios me permite, amén. Sí que conforme usted iba pasando el tiempo, Dios la iba poniendo en gracia, Así iba era. abriendo las puertas. Qué bueno cuando nosotros nos dedicamos nuestra vida para el Señor, cuando nos rendimos para el Señor. Y a veces decimos, pero es que yo no tengo esa cualidad para llegar a ese nivel. Ujú. Pero Dios, en su infinita misericordia, es el que deposita esa gracia en nosotros. Y vemos cómo Dios depositó esa gracia en usted, que posibilitó la oportunidad de que usted entrara, amén, a la organización, Eso es al lo bueno. concilio. El concilio la reconocía ya como una ministro de la palabra del Señor, ya que iba a los campamentos y las actividades a predicar y a cantar. ¿Cuándo usted decide trabajar como tal para el concilio de iglesias Cristo Misionera? Cuando me llamaron, lo primero que me llamaron a hacer fue hacer un enlace en el distrito de la división de escuelas bíblicas para coordinar una actividad al año. Y yo dije, pues, hay muchas cosas, está bien, no hay problema. Esa fue la primera vez que me llamaron. Y de ahí, pues, se fueron abriendo puertas eh, de, de todo tipo. Sí, porque vieron que usted era una persona eficiente en lo que hacía para el Señor. Amén, por su ¿Es gracia. necesario ser eficiente en el Señor? Es necesario ser responsable en el Señor y es necesario dar lo mejor que uno pueda para el Señor. La iglesia nunca debe dar menos. ¿Qué usted piensa de la lealtad ministerial? Oh, para mí eso es muy importante. Nosotros somos fieles al Señor primero que todas las cosas. Pero después de eso, nosotros tenemos que responder a los hombres. Porque nosotros estamos en esta tierra, siempre va a haber alguien que va a estar por encima de ti. Y la Biblia dice, si en lo poco tú fueres fiel, en lo mucho Dios te pondrá. Así que aún en lo más mínimo, yo tengo que responder con responsabilidad a la persona que Dios haya puesto. Y hoy esa persona puede ser, voy a usar esta expresión, quizás mi jefe, y mañana yo quizás pueda ser su jefa, o viceversa, porque alguien dijo una vez que esto es como una rueda. Pues entonces que el día que tú estés ministrando desde arriba, tengas el corazón para respetar el de abajo, y el día que estés abajo, tengas el corazón para responder y respetar al de arriba. Sí, y más en este tiempo, sierva, que muchas personas piensan que porque tienen un llamado, un ministerio, en esta ocasión un ministerio posiblemente de predicación o adoración o los dos juntos, y si hay una actividad que se le surge y el pastor le dice, mira, no puedes salir Ajá. porque te necesito en la iglesia. Muchos piensan que no, el pastor no tiene que regir sobre mi ministerio, y es todo lo contrario, Claro, porque eso es lo que nos enseña la honra pastoral, claro que lo sí. que nos enseña a honrar a nuestro líder. Y muchas personas piensan, no, pero es que Dios me llamó a ministrar. Sí, estás correcto, pero tú tienes que, tú te sometes a una cabeza más alta que tú. Claro. Y a veces las personas piensan que el sometimiento a una persona, muchos piensan, me están trancando el ministerio.
En algún momento dado de su vida, usted atravesó esa etapa donde usted sintió que su pastor le dijo, Rugeli, hoy no me sale porque te necesito aquí. ¿Cómo usted reaccionó? Pues simplemente, aunque en ocasiones quizás no lo pude entender o quizás pude verlo como injusto, siempre decidí respetar. Y yo siempre le decía a mi pastor, lo que usted diga está bien, Aunque no lo entienda. aunque no entienda. De hecho, cuando a mí me llaman para dirigir el Departamento de Educación Cristiana, yo hablo con mis pastores y les digo, y yo les dije, yo dije que yo iba a orar y les voy a pedir la oración. Y dije que iba a responder en 2 semanas. Y me dediqué a orar. Pero mi oración al Señor fue, tu voz va a ser la voz de mis pastores. Yo voy a entender que eres tú de acuerdo a lo que ellos me digan. ¿Por qué? Porque sin ese apoyo pastoral, sin esa función pastoral en orden, un ministerio no va a ser fructífero. O sea, Dios en todo estableció un orden. Por lo tanto, sería muy inmaduro de nuestra parte no respetar ese orden. Además, ese debe ser el carácter de un buen siervo de Jesucristo. Definitivamente nuestro carácter, yo creo fielmente porque he sido parte de ese, como yo digo, de esa formación, y cuando Dios va formando nuestro carácter, va formando todas las áreas de nuestro carácter. Y como nota al calce, yo recuerdo que antes de que me llamaran, Dios usa a mi propio pastor en la iglesia y en un momento me llama al altar y me dice de parte de Dios, te montas y te bajas de los aviones, te montas y te bajas de los aviones, te montas y te bajan. No sabíamos que iba a venir aquella llamada del Departamento de Educación y que íbamos a responder, pero cuando ya eso llega, ya Dios había usado a mi propio pastor, y entonces cuando yo decía, pastor, tengo que viajar, me decía, yo no te puedo decir nada. Sí, O sea que hay un orden espiritual claro. Y hay personas que, ¿cómo le digo? No, Dios no le tiene que revelar a mi pastor lo que Dios tiene conmigo. Dios me lo tiene que revelar a mí. Cuando la Biblia es clara, la Biblia Dios va a utilizar el ángel de la iglesia. Y mire, pastor, yo creo que esto es un trabajo en conjunto. Los ministros de Dios también necesitan ser pastoreados. Claro. Entonces, no es saludable pensar, porque Dios me llamó, no, porque Dios también lo llamó a él. Y tú decidiste, o a ella, tú decidiste estar bajo ese cuidado pastoral y lo reconociste un día y dijiste, Señor, este es el lugar donde tú me quieres. Y cuando fuiste a ese lugar, tú hablaste en una oficina con un pastor para recibirte. Por lo tanto, tú debes honrar eso. Claro. Tú decides estar en una congregación y dices, bueno, yo creo que este es el pastor que Dios tiene para pastorearme. Pues déjate pastorear. Déjate pastorear. Amén. Y qué bueno cuando nosotros pues entendemos ese punto de vista. Sabemos que hay personas que no entienden sobre honrar un legado, sobre honrar a nuestros pastores, sobre sujetarnos a nuestros pastores. Actualmente usted pertenece a la misma iglesia que yo pertenezco. Amén. Es pastora. Amén. Soy pastor. Amén. Pero nos regimos a un pastor. Amén. Y ayudamos aquí en la iglesia. Porque todos estamos esperando un tiempo. El tiempo cuando Dios diga, bueno, llegó el tiempo. Llegó el tiempo, le llegó el tiempo a ustedes. Pero mientras tanto nosotros estamos aquí con un llamado, sujetándonos, número 1, a Dios, y número 2, a una orden establecida que hay aquí. Cuando usted la promovieron en su iglesia en Puerto Rico, que la promueven como copastora de la iglesia, ¿cuántos años usted comenzó a estar de ayudante del pastor? ¿Qué edad tenía? Es la pregunta. No me acuerdo. ¿Cuántos años duró? Pero duré como copastora más de 10 años. Y recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, mi pastor no apoyaba o no estaba de acuerdo
con la organización de las iglesias en términos de asistentes a pastores o copastores. Era algo que cuando yo recuerdo haber llegado no estaba, ¿verdad? Porque vienen de una formación que así les enseñó. Y recuerdo que aquel año el pastor manda a todos los líderes al frente para ungirlos. Y yo creo que aquel año, yo era por superintendencia de escuela bíblica que estaba al frente. Pero después que el pastor nos junte a todos los líderes, se para frente a mí y mientras estoy así en comunión, me dice hermana Rugeili, ¿usted acepta ser la copastora de la iglesia? Estoy en el altar, toda la iglesia está ahí, no habíamos tenido una conversación previa y me choca tanto, ¿verdad? Porque yo conocía unos años antes cuál era su manera de pensar y él me mira y me dice, hermana, yo sé lo que yo le estoy preguntando, que si usted acepta ser la copastora de la iglesia de Cristo Misionera de Antigua Vía. Imagínense, yo estoy ahí, ¿qué yo voy a decir? Así que Más que un dije, privilegio. amén. Dije amén y recuerdo que el pastor dijo, de aquí en adelante yo quiero que la llamen copastora. De aquí en adelante yo quiero que la respeten. Que si yo no estoy aquí, ella es la persona. Y aquello fue también algo que me tomó por sorpresa. Me tomó por sorpresa y estuve sirviendo de copastora más de 10 años en nuestra congregación allá. Amén, pastora. Sabemos que Dios nos posiciona en lugares específicos para cubrir necesidades y ir formándonos. Pero y durante el camino al lugar donde Dios nos va a posicionar, siempre vamos a vivir un proceso bien difícil en nuestra vida. Que ese proceso difícil que vamos a vivir no vamos a entender la voluntad de Dios. En algún momento de su llamado, de su vida, ¿usted ha pasado un momento difícil en su vida? Claro, ha sido mucho, pero sí está ese momento crucial que marcó mi vida en el 2015. ¿Cuál fue el momento más duro que marcó su vida? El momento más duro fue perder a mi primer esposo, el papá de mis hijas. Amén. Sabemos que usted perdió a su esposo, primer esposo, por una enfermedad que estuvo atravesando, ¿verdad? Sí. Nosotros nos casamos, yo tenía 23 años, él tenía 24 y estábamos bien haciendo y sirviendo en la iglesia, los dos éramos músicos, los dos predicábamos, los dos éramos maestros y todo estaba bien. A los 3 años de casado tenemos nuestra primera hija, Nahara, y entonces cuando Nahara tenía un mes de nacida, Iván cae en el hospital con un apéndice que cogió gangrena y no me lo aseguraban. Entonces, desde ahí comenzó un proceso de salud en la vida de mi esposo que se quedó por 8 años. 8 años le duró el proceso. 11 años de matrimonio, 8 años de enfermedad. Y en ese proceso tan difícil que usted atravesó, ¿sintió que Dios la había abandonado? No sentí que Dios me había abandonado, pero sentí que todo se detuvo. Cuando la enfermedad llega y se queda, la enfermedad te roba tus metas personales, la enfermedad te roba los proyectos, la enfermedad te roba la economía, la enfermedad te roba la esperanza. Yo sentía que yo iba corriendo cada día de mi vida con la muerte aquí detrás esperando. O sea, y también, claro que sí que trastoca la fe, porque mientras tú estás tratando de servir, estás con tu compañero de vida en un proceso de enfermedad, de entrar al hospital, de salir del hospital, de estar bien un día, de estar mal 2 semanas, y eso comenzó a hacerse una rutina en nuestra vida. El hecho de la enfermedad, venir, irse, todo eso se hizo rutina en nuestra vida, pero te detiene en otras áreas. Wow, sabemos que cuando llegan esos momentos difíciles a nuestra vida, en esta ocasión, la enfermedad del que era su esposo, el papá de sus hijas, y ver el proceso, Señor, tú nos hablaste, tú nos diste una palabra, Señor, tenemos una familia. ¿Cómo tú pudiste sostener tu casa en medio de la enfermedad de tu esposo, siendo esposa, siendo líder de la iglesia,
siendo madre, Ujú. toda esa carga encima. ¿Cómo tú pudiste, aparte de Dios, sobrellevar esa situación tan difícil? Mira, yo creo que el papel de él fue muy importante. Iván siempre estuvo muy conforme con la voluntad de Dios. Y cuando teníamos conversaciones, porque muchas veces las tuvimos, conversamos sobre la muerte, conversamos y si pasa esto. Claro, yo siempre evadía y yo siempre decía, yo soy la mujer de la fe imperfecta, porque para mí el hombre de fe era él, Amén. no yo. Y yo siempre decía, él siempre tenía fe, yo no tenía fe en muchos asuntos, pero siempre decía, mi vida está escondida en las manos de Dios, lo que Dios haga estaba bien. Y esa fe de él me ayudó, porque aunque siempre he entendido la soberanía de Dios, siempre he comprendido que Dios está por encima de todas las cosas, pero que en el mundo tendremos aflicción, es algo que Cristo no esconde, es algo que Cristo dice. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que la aflicción y la angustia es inherente al ser humano. Eso es algo que nosotros no vamos a vivir sin angustias. Vamos a vivir con angustias. Amén. Sabemos que cuando pasamos por momentos difíciles, hay personas que tienen una fe, ¿cómo yo le puedo expresar este tipo de palabras? Pero hay personas que piensan que porque yo soy cristiano, yo no puedo atravesar por esta situación o por esta enfermedad porque yo tengo una fe y yo creo que Dios va a obrar, Dios. Pero cuando vemos que es todo lo contrario a lo que yo profeso, ¿cómo permanece una fe intacta en ese momento donde el enemigo te pone, es que hicieron algo mal, es que pecaste, es que fallaste, es que hay una maldición sobre tu casa? Amén. ¿Cómo pudiste resistir y que tu fe permaneciera firme, a pesar, como dice, que tú tenías una fe imperfecta, que el de la fe perfecta era él, que te expresaba, te daba fe en medio de su crisis? Amén. Claro. Pero ¿cómo tú pudiste lidiar con eso? Pues mira, yo diría que no fue una fe intacta, fue una fe perfeccionada. Porque en medio de la crisis, esos 8 años me enseñaron lo que 3 años de instituto no me enseñó. Y yo amo y valoro y respeto la educación cristiana y la promuevo. Pero tú puedes tener estudios teológicos. Pero si tú no tienes carácter, si tú no tienes vivencias, si tú puedes conocer todos los nombres de Dios, pero hasta que tú no lo conoces como el proveedor, como el sanador, como tu bandera, como el que te defiende, todo eso pudiera ser letra muerta hasta que tú no lo vives. Por lo tanto, yo no diría que la fe se quedó intacta. La fe se fue transformando porque en 8 años que muchas lecciones yo aprendí. Yo vi cómo Dios hizo provisión cuando no había. Yo vi cómo Dios sanaba cuando los médicos no tenían nada que hacer. Yo vi cómo a través de la oración, simplemente después de días de enfermedad, todo se detenía. Y Dios ponía su mano. Yo diría que ahí yo empiezo a conocer a Dios. En medio de todo ese proceso. Y aunque hubo un momento en que decía, Señor, no puedo avanzar como quiero, pero no nos deteníamos. Mi esposo estaba enfermo, pero yo no dejaba de ministrar. Él estaba enfermo, pero él en la casa hizo una estación. Yo recuerdo, él no podía apenas congregarse, pero él abrió una estación de radio en línea. Y como él, a veces la gente ni sabía que mi esposo estaba conectado a una máquina de diálisis y él estaba sentado frente a su micrófono predicando a Cristo. O sea que la fe no estaba intacta, se iba transformando, pero tanto en él como en mí, el hecho de continuar sirviendo por encima de las circunstancias nos permitió conocer a Dios de otras maneras, porque la oración y el servir a Dios no es una transacción. Yo no sirvo a Dios a cambio de que todo me salga bien, y eso tú lo aprendes. Yo no oro a Dios para que todo obre a mi favor simplemente. No es una transacción. Yo te pido y tú me das. Y no estoy contra. No, yo sé lo que Cristo quiso decir cuando dice pedid y se os dará. Pero no lo podemos ver como un intercambio perfecto donde lo que yo pida Dios me lo va a dar. No es así.
La oración me permite tener la comunión con Dios necesaria para vivir el día de hoy, para vivir el día de mañana, para vivir el que viene después y para vivir las cosas que no tengo en mente que van a suceder. Porque mi mente jamás estaba, y estoy hablando mucho, que yo iba a ser viuda. Jamás estuvo que mis hijas iban a ser huérfanas. Y aquellas palabras, cuando mi mente empieza a realize, decíamos aquí en inglés, que mis hijas son huérfanas. Eso me rompía el corazón. Y perdóneme que me adelante. No se preocupe. Pero cuando llegó esa etapa donde realmente la etapa más dura y más fuerte de la enfermedad de su esposo, donde ya la carga que usted tenía sobre usted ya no la podía soportar, ¿qué pasó en ese momento? Pues yo solo caminaba un día a la vez. Mi pastora me decía, mis pastores fueron un apoyo extraordinario en mi proceso. Fueron 11 años de matrimonio, 11 años que ellos estuvieron ahí. Ellos nos casaron, ellos presentaron nuestras hijas, ellos bautizaron nuestras hijas, ellos caminaron con nosotros todo el proceso de enfermedad de mi esposo. Ellos también lo enterraron conmigo. Y ahí es que tú ves la función pastoral. O sea, un pastor está contigo en una graduación para celebrarte, pero está contigo si tiene que estar en un tribunal porque tu matrimonio se fue al piso. Y ese corazón pastoral carga todo eso. Y entonces mis pastores estuvieron ahí. Y nos ayudaron en ese proceso. Y cuando llega ese momento ya de crisis, ya yo no podía económicamente con la carga del hogar porque ya la enfermedad no podía trabajar. O sea que estoy llevando la carga del hogar porque estoy trabajando, soy cuidadora de él, tengo las niñas, tengo el servicio al Señor, trato de hacer todo eso. Y llega el momento en que va al hospital y uno piensa, yo pensé como otra vez, pues va a entrar y va a salir. Yo no estaba preparada para que en ese momento él no saliera. Simplemente lo llevé, confiando en que otra vez iba a salir. Y entonces, él estaba muy mal y me dice, habla por favor, que llevo más de media hora aquí, ningún médico me ha visto. Y me dice, me siento demasiado mal. Yo era tímida, la gente no me lo cree, pero sí, yo era tímida, yo no me atrevía como que a ir al counter, pero ante su queja dije, está bien, yo voy a ir. Estuve como 20 minutos afuera. Cuando yo vi en el hospital y empiezo a buscarlo, no está. Miro el pasillo, dije, fue al baño, pero no está. Hay un silencio sepulcral. Y una señora me dice, ¿tú buscas al muchacho que estaba ahí? Y yo le dije, sí, ese es mi esposo. Y ella me dice, se puso mal y los médicos se lo llevaron. Y en ese momento había una puerta a mi mano izquierda y escucho a un doctor hablar y decir, Iván, te tengo que intubar porque no estás respirando. Y yo sentí que mi mundo ahí se cayó. Y según sentí que se cayó, me senté en una silla a llorar. Y llamé a mi papá y llamé a mi pastor. Y empecé a llorar porque ahí sentí que mi mundo se paró. Sentiste el peso de la prueba. Yes. Sabemos que tu esposo falleció en ese momento, ¿verdad? Falleció 17 días después. 7 días después que estuvo en el hospital entubado y todo eso. Sí, en medio de todo eso, pues yo recuerdo que en aquel momento en que lo entuban, lo logran estabilizar y yo pido entrar para verlo. Y yo recuerdo que mi papá me dijo, no entre, que no te hace bien. Y yo le dije, yo soy su esposa y yo prometí estar con él hasta el último suspiro de su vida. Y yo dije, yo necesito que él sepa que yo no me voy a ir. Así que entré, lo vi, hablé con él. Él no me podía escuchar. Digo, me escuchaba, pero no me podía hablar, ni me podía ver. Y cuando salí del hospital esa noche, eran las 3 de la mañana, le dije a mis pastores, yo necesito ir al templo ahora. Y ellos me miraron, ¿estás segura, hermana Roelia? Sí, eran las 3 de la mañana y fuimos al templo. Y yo digo que me agarré de los cuernos del altar. Me fui de rodillas y empecé a hablar con Dios, empecé a gritar, a hablar con Dios en voz alta. Y por primera vez en 8 años de enfermedad le dije, Señor,
yo no soy quien para pedirte esto, pero esta vez o lo sanas o te lo llevas. Le dije, porque mi corazón ya no resiste más. Si usted me pregunta, los 8 años anteriores a eso, esa no era mi oración. Tampoco me aferré a un milagro. Pero mi oración no era jamás entregarlo. Pero aquel día le dije, ya mi corazón no aguanta. Amén. Sabemos que es un momento difícil, ¿Cómo usted pudo superar todo ese proceso después del fallecimiento de que era su esposo? Pues mira, Proceso de sanidad. sí, hay tanto que decir. El día antes de fallecer yo tampoco pude entrar. Estuve ahí, pero no pude entrar y volví al templo. Y añadí algo a mi oración. Le dije, y la escritura siempre ha sido parte de mi lenguaje cuando yo hablo con el Señor. Y yo recuerdo haberle dicho al Señor, como decían los profetas, yo no soy mejor que mis padres, pero si a ti te place, si yo he hallado gracia en tus ojos. Yo le dije, yo te voy a pedir algo. Yo te voy a entregar su vida a cambio de que tú preserves el corazón de mis hijas. Que ellas nunca renieguen de tu nombre porque tú tomaste la vida de su papá, porque van a ser huérfanas pequeñas. Que ellas nunca se pongan rebeldes contra ti, contra tu palabra. Y le dije, y dame fuerzas para yo estar mañana ahí. Y llegó mañana. Y fui y entré como cada día, pero con paz. Hablé a su corazón, le hablé a su oído. Le di gracias por la casa que habíamos comprado unos meses antes nada más. Me despedí, canté su alabanza favorita, oré por él. Le dije, si Dios te está llamando, no pelees más. Le dije, yo estoy lista. Era mentira. Le dije, las nenas están listas. Yo me voy a encargar. No era cierto. Wow, duro. Era una palabra de fe. Solamente confiando en Dios. Y le di un beso en sus piernas porque no había un lugar en su cuerpo que no tuviera una máquina. Y salí. Y me senté. Inmediatamente yo salí y se unió la clave verde. Y yo le dije a mi mamá, así tranquila como estoy ahora. Le dije, ese Iván que se fue en clave, dile que no lo resuciten más. Exactamente. Él se había ido en clave. Salieron los médicos a hablar. Va a irse en paro cardíaco cada 5 minutos y luego 1 minuto y luego segundos. Yo no más. Y el Señor se lo llevó. Y agradezco a Dios la oportunidad de haber cerrado, de haber agradecido. No siempre en la vida tenemos esa oportunidad. Y eso fue importante. Pero levantarse de ahí cuesta. Nosotros conocemos la palabra, conocemos al Señor. Toda esa teología está aquí. Pero ¿cómo tú le explicas eso al corazón? Así es. Tú sabes que Dios está, tú sabes que Dios es soberano, tú sabes que Él es dueño de la vida, tú sabes que nosotros todos los hombres nacemos un día y vamos a morir otro. No importa si es pronto o si es tarde. Pero la realidad es que cómo tú le explicas al corazón, cómo tú aprendes a vivir sin una parte tan importante de ti. Así que es un proceso de llorar. Y yo aprendí ahí, se vale llorar. Yo doy gloria a Dios porque usted dijo, ¿cómo lo superaste? Pues mira, yo digo que adorar a Dios me sanó. A las 3 semanas o a las 2 semanas retomé la agenda ministerial. Y recuerdo que tenía que ir a cantar en el campamento de la Asociación de Jóvenes en Puerto Rico. Y ellos me llamaron con toda la verdad. Que si yo iba a cancelar, ellos lo entendían. Y les dije, yo voy a ir. Yo no sabía. Recuerdo que voy de camino, llego allí y le digo, Señor, yo no sé si me voy a parar aquí a cantar o voy a llorar, yo no sé qué va a pasar. Pero me paré y empecé a adorar. Pude adorar a Dios con libertad, como si nada estuviera pasando. Aquel año fue el año donde más extraordinariamente yo vi la manifestación de Dios. Porque no dependía de mí. De Dios. Siempre de Dios. Porque yo estaba rota. Dios te llevaba de sus manos.
Y entonces, todo un año sin poder orar, pastor. Yo me iba de rodillas, yo no podía orar. Yo sé lo que es. Solamente llorar, usted sabe. Solo llorar. Y decirle, sosténme, Señor. Nada más. Pero continuaba adorando al Señor. Y cada vez que mi alma entraba en esa comunión con el Señor mientras yo le adoraba, era como si algo en mí se fuera transformando. El que vive por eso, esas experiencias dolorosas, que no nos cuesta más remedio que refugiarnos en las manos de Dios, conocemos un área de Dios que no a todo el mundo le es revelada. Porque el que conoce a Dios a través de su dolor, en la cual le dice, Señor, quiero serte fiel, pero no tengo las fuerzas para sostenerme en este Claro, momento tan difícil de mi vida. Yo dependo de ti. Y uno ver que la mano de Dios te está sosteniendo en ese momento yes, cuando se te cayó el mundo. claro. Cuando se te cayó el mundo, tú ves la mano de Dios sosteniéndote, llevándote de la mano, no dejando de caer. Ves a Dios de una manera tan extraordinaria. Por eso yo entiendo lo que dijo Job. De a oídas te había oído. No es ahora. Tenemos el conocimiento, más ahora mis ojos te ven, la experiencia. Esa experiencia que nos marca, nos transforma. Sabemos que pasó el proceso. Como usted dijo, vio ese año la mano de Dios extraordinaria. Sus hijas crecen en el Señor. Amén. Y sabemos que Dios la ha ido formando, capacitando. Y cómo usted llegó para ir ya culminando, porque sabemos que esto es un testimonio largo. Sí. Pero ¿cómo usted llegó nuevamente sabemos que se fortaleció, pero cómo usted llegó a Estados Unidos? Ay, Dios mío. Pues mira, fueron 9 años de viudez. Eh, eh, y, y si aquellos primeros 8 años de enfermedad me enseñaron mucho, los 9 años de viudez me enseñaron más. Más todavía. Sí. Porque esa experiencia te transforma, porque tú no tienes un apoyo, ¿verdad? De un esposo para tú echar para adelante, para tú criar, para tú mantener un hogar, para tú hacer todo. Eres Dios y tú. Pero la Biblia dice que Él es defensor de viudas y de huérfanos. Y yo me paré en esa palabra. Y recuerdo que en un momento yo dije, wow, Señor, de aquí en adelante todo el mundo va a mirar mi vida como una tragedia. Pero Dios estuvo ahí, Dios estuvo ahí. Pasaron 9 años hasta que Dios me permite conocer a mi segundo esposo. Y está fuerte decir como que mi segundo esposo. Pero sí, sí, y entonces conozco a Luis, que también había pasado por una pérdida. Fue difícil abrir el corazón. Abrir el corazón fue difícil, bastante difícil. Me pueden preguntar al hermano Luis. Pero Dios permite que por las experiencias del dolor de cada uno, comencemos a hablar y empieza a suceder otra parte de la sanidad. Porque yo no puedo decir que yo no estaba sana, pero estar sano para empezar otra vez es otra cosa. Y yo pensaba que yo estaba lista, y cuando empiezo a dialogar me doy cuenta que todavía habían áreas en las que por momentos empezaba a llorar, porque empezaba a pensar en alguna parte de mí, estoy traicionando Sí, sí. a mi primer esposo. Así que fue un proceso, pero empezamos a hablar, todo empieza a caer en orden, empezamos a orar. Yo no tenía planes de venir para acá, para Estados Unidos. Y llega el momento en que empezamos a orar y Dios empieza a hablarme de diferentes maneras, de la transición, del movimiento, y fue difícil. Fue difícil, pero fue el mecanismo que Dios utilizó para movernos, ¿verdad? De mi país a venir a vivir en Estados Unidos, que era algo que no estaba, con honestidad, para nada en mis planes. Y entonces estar acá y Dios empezar a hacer
otra cosa nueva. Y es que mira, eh, yo pienso que Dios nos transiciona. El crecimiento implica, tú te vas convirtiendo en otra persona. Tú eres un hombre, una mujer de Dios, empiezas con unos comienzos, pero caminar te va transformando. Y, y Dios permitió que así fuera para llegar entonces a una nueva temporada. A una nueva temporada con los planes del Señor ahí. Y estamos ahí en lo que Dios esté haciendo, porque no nos pertenecemos. Sabemos que Dios te ha dado dos hijas maravillosas, Amén. adoradoras, trabajan para el Señor, le gusta sobre todo honrar a Dios Amén. con lo que Dios le ha puesto en las manos. Sí. ¿Cómo tú pudiste proyectar esa fe a tus hijas? Ay, pues mire, Porque como tú dices, tú le oraste al Señor sí, que guardara el corazón de tus hijas. claro. Y vemos a Nahara y vemos a Leira, Ajá. que son dos jóvenes extraordinarias en el Señor. Qué satisfacción, cómo tú pudiste Wow, formar ese corazón en ella. definitivamente la ayuda del Señor y mucha educación. Yo recuerdo ir con mi hija al colegio. Tengo un examen así, 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 así. Y esto, y quiero. Y siempre le decía: honra al Señor. Dios honra a los que le honran. Tú hiciste tu parte, Dios honra a los que le honran. Y Dios siempre estuvo en nuestro lenguaje, en nuestra casa, para todo. Siempre fue muy honesta con ella sobre la fe. Y siempre que había una pregunta, trataba de dar una respuesta real. No una respuesta porque sí, no una respuesta porque no. Es una respuesta real de la fe. Creemos en esto por esta razón. Y nunca las mandé a cuidar con alguien mientras yo hacía la obra de Dios. Nunca. Cuando yo era directora de educación, ellas estaban horas en la oficina. Haciendo esto, aquello, cuando había que prepararla, pues corta, pon aquello, pon lo otro. O sea, a veces como padres pensamos, no, vamos a dejarlos fuera del ministerio, que se queden ahí jugando. No, 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 no. Hazlo parte. Tienen que ser parte porque así van a aprender a crecer. Y aunque todavía a veces mis hijas me dicen: mami, pero que tú no tenías tantas horas que estábamos allá, que a veces tardábamos para comer y todo eso. Pero cuando me vienen con el recuerdo, yo les digo: pero aprendieron a servir, aprendieron a ser hijas del templo, a estar ahí, a acostarse en el templo si es necesario y a despertar ahí. Y eso hace que los hijos amen al Señor también. Uno no los puede obligar. No, definitivamente. Pero ellos han visto tu Sí. fe. Amén. Fuiste el modelo de la fe en ellos y en ellas. Y ellas han crecido por eso. Pero, pastora, sabemos que ha grabado un disco, es adoradora, ha sido escritora, estás escribiendo tu libro. Amén. Amén. ¿Qué usted espera de el Señor de aquí a, vamos a ponerle 5 años más? 5, 10 años más. ¿Dónde usted se ve? Dios me ha sorprendido tantas veces que yo decir que espero de Dios siempre se va a quedar pequeño. Pero todo lo que yo necesito es su fidelidad. Lo que Dios vaya a hacer, pues Él lo hará. Pero yo solo necesito que Él esté ahí y que guarde mi corazón para yo serle fiel. Amén. No puedo decir: me veo aquí, me veo allá. El apóstol decía que cuando éramos pequeños o que el viento soplaba íbamos a donde queríamos, pero cuando seamos viejos, y no es que sea vieja, pero el Señor nos lleva a donde Él quiera. Lo que Él quiera hacer va a estar bien para mí. Amén, amén. Y sé que Dios tiene cosas grandes con usted, con su familia, con sus hijas. A sus hijas yo las miro y las admiro. Amén. Admiro a Nahara, admiro a Leira. Son jovencitas que, wow, la madurez que ellas tienen, sabemos que nacen en medio de un proceso difícil. Nacen en medio de un proceso difícil porque eventualmente yo estaré también comunicándome, dialogando con ella en momentos de fe. Amén. Amén, porque sé que ha sido un momento difícil. Amén, pastora. Actualmente está ayudando aquí en nuestra congregación. Amén.
está en nuestro distrito. Discúlpame que no tengo servilletas, sé que está llorando. Amén. En nuestro distrito está como presidenta de misiones Amén. a nivel internacional, ¿verdad? Distrital. Distrital, perdón. Amén. ¿Qué tú me puedes decir? ¿Cómo usted ha visto la mano de Dios desde que dio la transición y la trajo a la iglesia, al campamento, a Mahanaim? Amén. ¿Qué Mira, usted piensa de Raymond Arroyo? las transiciones son difíciles. Yo salí de una iglesia que amé, que amo, Amén. donde me formé, donde tengo una vida. Fue difícil salir, porque mi iglesia, mis pastores, ellos son mi familia. Pero pues llegar entonces acá fue como empezar de cero. Eh, y hubo un momento que dije, ¿qué yo hago en Estados Unidos? ¿Verdad? Aunque vine porque me casé y gloria a Dios porque ese fue el medio, ¿verdad? Y agradezco a Dios por la vida de mi esposo. Pero llegar a Mananaí, pues, ok, Señor, ¿qué hago aquí? Es como, ¿qué hago aquí? Amén. Pero entendí que Dios me trajo y entendí que en todo lo que Dios me permita servir, lo vamos a hacer. Y entendí que Dios me trajo también a ser cuidada o pastoreada por otro gigante. Y pastor es un hombre que no necesariamente tienes que escucharlo en el altar predicar para aprender algo. Tienes que verlo conducirse. Amén. Tienes que verlo manejar asuntos. Tienes que verlo hablar. Tienes que verlo escuchar. Y yo creo que esa enseñanza es algo invaluable. Así que estar cerca de otro hombre de Dios, porque no menosprecio jamás los pastores que Dios ha puesto a mi lado para pastorearme, pero estar cerca de Él como otro hombre de Dios te permite aprender otras cosas. Y cada persona en nuestra vida, Dios las pone con propósito. Así que yo solamente observo para aprender. Amén. Es como yo digo, yo aprendo de mi pastor sin él abrir la boca. Ajá. De mi pastor es algo extraordinario y es una bendición. Bueno, pastora, yo creo que este testimonio tendrá una segunda parte. Sé que Sí. no será la primera y la última que esté por aquí con nosotros en Momentos de Fe. Algo que usted quiera decirle a cada persona joven que va creciendo en el Señor, madre que está atravesando, cuidando a sus hijas sola y sigue en el camino del Señor a pesar del proceso difícil, y aquel que está viviendo el proceso. ¿Qué usted quiere decirle? Las cámaras son todas de usted. Amén. Dios es fiel. No importa lo que pase. Y no importa que usted mire a todo su alrededor y todas las puertas estén cerradas. Si usted mira hacia arriba, Dios siempre va a estar ahí. En la vida hay procesos difíciles. Yo no soy una mujer extraordinaria porque fui viuda. Nada que ver. Lo que ha pasado en mi vida ha sido porque Dios es extraordinario. Así que si usted está atravesando por un momento de dificultad, por un momento de dolor, por un momento de angustia, confíe en el Señor. Aunque hoy usted no tenga la fuerza para ponerse de pie, confíe en el Señor. Aunque hoy sea difícil, pues llore hoy y mañana levántese y siga. Porque una de las lecciones que Dios me enseñó en medio de este proceso es que Dios había cumplido su propósito con el papá de mis hijas, pero no lo había terminado conmigo. Él estaba listo para ser salvo, él estaba listo para el encuentro con su Dios, él deseaba el encuentro con su Dios, amén. Pero conmigo Dios no ha terminado. Esa es la razón por la que me tiene aquí. Así que si usted igualmente está aquí, quizás sin un hijo, quizás sin un esposo, quizás criando sola a sus hijos, y usted está en ese proceso, es porque así lo ha permitido el Señor y porque Dios con usted no ha terminado. Por lo tanto, mientras usted tenga vida, hay un propósito que usted desconoce, pero que Dios tiene. Abandónate en los brazos del Señor y cree que Él sabe lo que hace.
Amén, pastora. Gracias, amén, por estar con nosotros en Momentos de Fe. Para nosotros fue un grande placer tenerla con nosotros aquí. Amén, gracias. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le guarde en esta hora grande del Señor. Este fue un programa más de podcast Momentos de Fe. Y su anfitrión, el pastor Juan Carlos Reyes. No olvide en compartir esta programación, dele like, compártala con otra persona para que otra persona sea bendecida. Amén. Este es un programa auspiciado por la Iglesia Cristo Misionera Mahanaín y sus pastores, el obispo y Raymond y Eva Arroyo. Amén. Estamos ubicados en la avenida North Armenia Avenue, en la 10902 de North Armenia Avenue. Los días de culto son los martes y viernes, comenzando a las 7:30 de la noche. En los martes son escuela bíblica, los viernes son cultos de sociedades y los domingos estamos en la mañana culto en inglés a las 11 de la mañana y culto en la tarde a las 2 de la tarde, culto en español. Les invitamos a que nos visite y sea parte del campamento Mahanaín. Dios le bendiga y Dios le guarde. La paz del Señor.